Entonces, bueno, estamos analizando esto de los sueldos, de los empleos, de la tortura que ejerce el patrón con sus empleados. Y bueno, vamos a darnos cuenta, ya vamos a dejar un poquito de lado al psicópata de momento, al psicópata dueño, al psicópata patrón, al psicópata que está en los puestos altos, al que finalmente ya vimos cómo actúa y por qué actúa así. Vamos a dejar tantito de lado a esta persona, a este personaje, porque ni siquiera es persona. Bueno, es persona, pero es más que una persona, es un personaje. Todos los que son políticos, son empresarios y están ocupando estos puestos y que son psicópatas, ya dejaron de ser realmente personas completamente. Pasaron a interpretar un personaje de una historia, de un juego, ¿no? De una obra de teatro, de una película que es la vida, en el cual ellos se aferran ya a ese papel y con tal de cumplir ese papel al 100%, olvidan quiénes son ellos en esencia, que son en esencia seres humanos nada más, como cualquier otro, pero olvidaron que son seres humanos y solamente tienen en su cabeza la idea de que son empresario, que son político, que son esto, que son el otro, que son dirigentes, que son no sé, ¿no? Disque responsables por muchas personas más, banqueros, por ejemplo, ¿no? Petroleros, por ejemplo, ¿no? Policías, ¿no? Soldados. Entonces se vuelven su personaje y dejan de ser humanos, dejan de ser seres humanos por interpretar al pie de la letra su personaje, pero no se dan cuenta que son un personaje completamente reemplazable por otro. O sea, ese personaje va a seguir existiendo ahí y es una creación, es una creación, pero no es la esencia de esa persona. No es una persona, o sea, no es un ser humano, es un nombre, es un papel, un rol que tiene que jugar nada más. Entonces es otra de las cosas muy, muy importantes. Entonces vamos a dejar de lado un poquito a estos personajes y vamos a centrarnos un poco más en las propuestas, porque esa es un poco la intención también con estas cápsulas. Entonces, pues veamos lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona se desplaza a su trabajo. Y cito de nueva cuenta el paro de Reforma. Muchos se quejaban de que que se cerraron las vialidades, una vialidad muy importante para la ciudad, y no nada más casi hizo quebrar a todos los negocios de Reforma, sino que además generó un caos vial del tránsito de los automóviles, ¿no? Y muchos se quejan de que ya es un infierno la ciudad porque hay muchos coches y todo queda muy lejos. Bueno, vamos a ver qué está pasando ahí, y ahí es donde quiero que entendamos de que es primordial entender primero qué es lo que está pasando para poder cambiarlo. Entonces, ¿qué está pasando? Está sucediendo que nosotros vamos a contratarnos, por decirlo así, vamos con nuestro currículum a presentarnos delante del escritorio de un empleador, y este empleador, este empresario puede ser, o empleador de un servicio público, lo que sea, ve nuestro currículum, nos mira de arriba para abajo, nos califica, y si cree que somos aptos, es ahí donde yo hablaba de que hay tamices o hay membranas o hay ciertos embudos por donde pasamos para ocupar ciertos lugares. ¿Ven? Pues bueno, si nos consideran aptos, nos contratan y dicen, ¿sabes qué? Adelante, bienvenido, y puta, hay que celebrar porque ya tenemos trabajo, cosa que debiera ser natural en nuestra sociedad. O sea, no tendríamos por qué estar celebrando o tener trabajo. Tener trabajo es de lo más normal que es un derecho, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, sin embargo, nos lo hacen ver como un premio, y no es un premio, ¿no? Entonces, no hay que celebrar el trabajar. O sea, el trabajar es algo normal, es como ir al baño. O sea, ¿quién celebra ir al baño? Bueno, a menos que uno esté estreñido, entonces sí, hay que celebrar que alguien vaya al baño, ¿no? En fin, pero pues esa es la circunstancia. Nos están estreñiendo, digamos, en nuestra vida psicológicamente, y reprimiendo todo el tiempo, en el nivel económico, en el nivel, todos los niveles, que cuando tenemos un trabajo decimos gracias, o sea, ya sacamos todo ese estrés que andamos trayendo de que no tenemos trabajo, etcétera, bla, bla.
Por eso es que, uy, ¿sabes qué? O me ascendieron el trabajo, puta, no manches, hay que celebrarlo, ¿no? O sea, cuando eso no debiera ser así, o sea, debiera, sí, a lo mejor dar un gusto, pero un gusto personal por poder servir más o ser más útil, ¿no? Pero nos lo hacen ver como nos ascendieron porque ahora nos dieron más dinero o sea, ganamos más, entonces tenemos más dinero, entonces, pues hay que celebrarlo porque pues, es más dinero, ¿no? Entonces tenemos oculto el programa de este fin de lucro del capitalismo que te dice, somos como empresarios en chiquito, nuestra propia empresa somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, puta, pues ahora yo me ascendieron a gerente, entonces ya como gerente voy a ganar más, entonces pues yo voy a tratar de esforzarme lo menos para ganarlo más, entonces lo más inteligente, entonces pues ahora que soy gerente pues voy a delegar todas mis responsabilidades y voy a supervisar y entonces voy a estar usándolos a todos para mi propio bien. O sea, de nueva cuenta es ese programa que no nos damos cuenta que lo tenemos muy metido, tanto que pues precisamente, o sea, no nos damos cuenta. Bueno, entonces es eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien va a contratarse? Pues eso, ¿no? Finalmente nos seleccionan y ya nos contratan, etcétera, bla, bla. Pero ¿qué está pasando ahí? Pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí el que está teniendo toda la libertad, digámoslo así, el criterio, le estamos dando toda la libertad de criterio para usar es al empleador, al empresario que está contratando, ¿no? Entonces, en aras de que es un gran héroe de la sociedad porque está dando empleos, le perdonamos muchas cosas y nos pasamos por encima otras cosas más, ¿no? Como por ejemplo que al hacerlo no esté teniendo el criterio adecuado al elegir a su empleado, ¿no? Y bueno, si es en el caso de un puesto alto de mando, de un puesto de responsabilidad, de un puesto importante dentro de la jerarquía, pues desde luego que entonces ahí va a entrar el que pues elijan a alguien, por ejemplo, psicópata también, para que siga al pie de la letra lo mismo que se ha venido haciendo hasta ahorita y no tenga el problema de que vayamos a poner a alguien que de repente le quiera pagar más a los empleados, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, por un lado. Y por otro, para el empleado común y corriente, ¿no? Que a lo mejor no está pensando en todo eso todo el tiempo, pero para el empleado común y corriente, pues bueno, ¿qué se convierte en un trabajo? Pues en el trabajo, por ejemplo, dicen, tú tienes que venir aquí a presentarte todos los días, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, 8 de la tarde, 6 de la tarde, ¿no? Todo el día perdido en el trabajo. ¿Y qué vemos? Que muchas veces no hace falta que el empleado esté ahí para desempeñar su trabajo correctamente o adecuadamente, ¿no? En muchos de los casos, no sé si en todos, pero en la gran mayoría, o en una muy buena cantidad, hay trabajos en los que no es necesario estar ahí, ¿no? A lo mejor en un obrero, pues a lo mejor sí, porque no se puede llevar a la máquina a su casa y ponerle las tuercas y hacer ahí todas las herramientas, usar las herramientas de su casa. A lo mejor un obrero, a lo mejor sí, ¿no? Sí tiene que estar presente en la fábrica, ¿no? Porque ahí están las máquinas, ¿no? Pero hay muchos otros trabajos que no es necesario que se encuentren todo el 100% del tiempo, ¿no? En su trabajo, ¿no? Entonces, primero, lo contratan, le dicen, tú tienes que estar aquí, te estamos pagando por tu tiempo, por tu vida, no te estamos pagando tanto por lo que haces, ¿no? Finalmente, lo puedes hacer bien o mal, eso no me importa, lo que me importa es que tú tienes aquí que checar tu tarjeta y entrar y meterla en la máquina checadora a cierto horario, y si llegas tarde te voy a castigar, y entonces premio, castigo, como si fuéramos todavía unos niños o unos borreguitos, unos animalitos que no tenemos el criterio suficiente para entender que somos humanos maduros, adultos, responsables, y que si un día faltamos es porque se nos hinchó la oreja izquierda y no decidimos no ir a trabajar o llegar tarde, o simplemente nos pusimos ebrios, pero se supone que somos adultos y entendemos nuestra responsabilidad y no tienen por qué estarnos castigando o premiando con base en sacrificar nuestro tiempo de vida, ¿no? Porque para muchos de los trabajos no importa tanto el tiempo precisamente, sino lo que tú hagas, ¿no? Entonces, ¿qué tal si hay un empleado o un obrero que le piden, tú tienes que apretar 1000 tornillos diariamente? Si ese obrero se especializa en apretar 1000 tornillos diarios y lo logra en 3 horas de su tiempo real, pues obvio que él va a decir, pues yo lo hago, llego en 3 horas, aprieto mis 1000 tornillos, cumplo con mi cuota y a lo mejor hasta un excedente, porque me lo van a pagar más,
y entonces sí, ya me voy y voy a descansar y tengo más tiempo para descansar o para culturizarme o para hacer cualquier cosa, para ir a hacer el amor, hasta para ir a rascarme el ombligo o para sentarme a ver incluso hasta telenovelas, si ustedes quieren, lo que ustedes quieran, a conectarme al chat, ¿no? Bueno, pero no, entonces yo como te pago por tu tiempo y nada más tengo que hacer 1000 tornillos diarios, pues entonces voy a apretar el tornillito y luego voy a platicar y voy a estar ahí, voy a tener una revistita ahí junto, entonces voy a bajar mi calidad de lo que estoy haciendo porque siento que me están ultrajando, porque me están quitando mi tiempo y me están pagando por mi tiempo, no por lo que hago. Entonces, como yo puedo hacer realmente mis 1000 tornillos en 3 horas, pero tengo que estar aquí 8 horas metido, pues entonces ahí es donde está la disfunción, completamente una disfunción absoluta. Entonces no tenemos por qué ya más aceptar que nos paguen por nuestro tiempo, sino por lo que sabemos y podemos hacer, desde nuestras capacidades, ya sea que hayamos estudiado para ello, o ya sea que nos hayamos preparado para ello, en fin, ¿no? Pero nos están tendiendo una trampa y nos las han tendido durante mucho tiempo, no solo a nosotros, sino hasta a nuestros padres y a nuestros abuelos, etcétera. Y estamos tan acostumbrados a masticar ese mismo alimento que se nos hace normal, pero en realidad no es normal y no es positivo. Ahora